Hermanos, vamos a prepararnos para la palabra y quiero invitarlo a abrir ahí en sus Biblias, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 19. Hoy quiero hablar con ustedes algunos minutos sobre el tema enredos y nudos. La Biblia habla bastante acerca de esto, de los cristianos y algunos que no han sido cristianos, que tuvieron sus vidas cautivas en enredos. Así que de eso vamos a hablar en esta noche. Si todos pueden cerrar sus micrófonos, por favor, y así nos libramos de los sonidos. Cerramos los micrófonos entonces y vamos ahí a la palabra de Dios, segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 19. Dice la palabra: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así que, hermanos, aquí entonces, este es nuestro tema de hoy, es enredos. Al final del versículo 20, habla allí de gente que dice: enredándose otra vez en ellas son vencidos. Enredándose otra vez en ellas son vencidos. La palabra enredo, hermano, nos habla de una complicación. Cuando nosotros en nuestra vida estamos enredados, estamos complicados. La palabra enredo también se usa como maraña, como trabas. La palabra enredo tiene que ver con un desorden. En algún contexto, la palabra enredo tiene que ver con líos, con problemas serios, con problemas que son difíciles de solucionar. Cuando se habla de enredo, se habla de confusión. Algunos más antiguos usan la palabra embrollo. Estoy enredado, estoy en un embrollo. El hilo, hermano, se enreda en la vida de los costureros. El hilo se enreda. Los que son pescadores, cuando van a pescar, el hilo también se enreda. Y algunos se complica de tal manera que le dicen: se me hizo una galleta cuando van a pescar. Es un enredo que es muy difícil y a veces lleva mucho tiempo volver el hilo a su estado normal. Cuando hablamos de un nudo, sin embargo, estamos hablando de una atadura, estamos hablando de un lazo. Y muchos creyentes hoy, sus vidas son un verdadero enredo. Su vida a veces es un nudo. Están atrapados en una atadura, en un lazo. Están como cautivos, como prisioneros. El nudo, el lazo es algo que nos quita la libertad. No nos podemos mover libremente. Y a veces, hermano, cuando usted más quiere desatar un nudo, lo termina apretando más. Va de compras a la verdulería o a la panadería, llega a su casa y se le hicieron un nudo en la bolsa, y finalmente termina rompiendo la bolsa porque no pudo desatar el nudo. Hay muchas clases de nudo. A veces en los llaveros usamos varias llaves y se hace un nudo y al final no podemos ni abrir la puerta. Estamos tiempo ahí tratando de desenredar nuestro llavero. Tenemos tantas llaves ahí. Hay algunos que hablan de un nudo
que usan los marineros, hay un nudo que usa la gente del campo en esas que le llaman las boleadoras para cazar avestruces, y tiran sobre las patas del avestruz y las enredan, le hacen un nudo. Hablan algunos de un nudo celta, a ese le llaman el nudo infinito, el nudo eterno, el nudo sin fin. Los árboles a veces se enredan y se forma un nudo. En las vías del ferrocarril a veces se cruzan y se vuelve un nudo. Como usted puede ver, la vida por todos lados está llena de enredos y está llena de nudos. El texto que hemos leído aquí habla de personas que se enredaron y otra vez ellas son vencidas y su estado vuelve a ser peor que el primero. Cuando usted, hermano, estudia todo este capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, habla de un grupo de personas que se llaman los falsos maestros. Y todo este capítulo es una denuncia en contra de los falsos maestros. Estos eran personas, hermanos, que enfermaban a los cristianos con sus doctrinas erróneas, con sus doctrinas equivocadas y con el estilo de vida que llevaban. Eran personas que estaban al frente en la congregación, que ocupaban un cargo en la congregación. Sin embargo, sus vidas eran desastrosas, no eran lo que aparentaban en público, sus doctrinas eran venenosas y entonces, hermanos, ellos vivían de una apariencia de que eran buenos cristianos, pero cuando usted ponía la lupa en sus vidas eran un desastre, un verdadero desastre. Y entonces dice aquí que ellos se enredaron y su postrer estado era peor que el primero. O sea que ahora vivían peor que cuando estaban en el mundo y en las cosas del mundo. Sus vidas, hermano, quedaba reflejado el engaño. En otras palabras, la vida de esos maestros era una mentira. Todo era una mentira. Todo era una farsa. Debajo del ropaje de estos maestros, aquí, hermanos, ellos llevaban una vida de libertinaje y llevaban una vida de avaricia. Estos falsos maestros, hermanos, hacían con la gente mercadería. Es decir, que ellos transformaban la casa de Dios en una cueva de ladrones. Estos falsos maestros usaban la iglesia como un negocio. Y cuando hablo de este modo, mucho de esto hay en los días que nos toca vivir. Esta gente hoy prolifera, abundan por todos lados los falsos maestros. Esta gente, hermano, tenían una apariencia de ser santos. Sin embargo, eran gente que andaban a escondidas en adulterios, andaban en copas, en borracheras, tenían mucha vida nocturna, y sin embargo los domingos se los veía en la iglesia como si fueran súper santos. Ese mismo estilo de vida se ha ido repitiendo y hay mucho de hoy en nuestro tiempo. Muchos cristianos que nosotros conocemos y aún gente de nuestra misma congregación pueden ser víctimas de enredos. Su vida es un nudo difícil de desatar. Viven atrapados, viven como esclavos cuando podrían ser libres en Cristo. Este no es un problema solamente del ayer. Esto se ve hoy en todas las iglesias. Cristianos que su vida son un enredo, son una estafa. Cristianos que a veces están relacionados con fraudes y con otras clases de pecado. Así que usted entenderá de qué se trata este tema, enredos. Y ahora los que más sufrían eran los cristianos nuevos, porque miraban a todos estos que tenían años de iglesia y esta gente era realmente dueños de vidas desastrosas. Y los cristianos nuevos repetían esos pecados. Es decir, que los cristianos nuevos habían huido del mundo, habían huido del error, habían encontrado en la iglesia como que era un campo espiritual de paz y de amor, pero se encontraban que al frente estaban los falsos maestros
y ellos con sus enseñanzas los contaminaban porque promovían el libertinaje, la vida nocturna, el andar de copas, de borracheras. Todo era terrible lo que se vivía. Como lo dije, esa historia hoy se está repitiendo. Y entonces cuando usted avanza en este capítulo 2, Pedro dice en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, habla de estos falsos maestros y dice que ellos entran encubiertamente. Es decir, que ellos utilizan el engaño, utilizan la mentira, no se muestran tal cual son. Ellos están escondidos detrás de la hipocresía. Ese es el estilo de vida. Y entonces dice capítulo 2, versículo 1, que ellos entran encubiertamente. Capítulo 2, versículo 2, dice que muchos seguirán sus disoluciones, su locura. Es decir, que principalmente muchos cristianos nuevos, recién llegados a la iglesia, dicen, bueno, viendo esta gente que tiene años aquí, esta debe ser la forma de vivir. Y al final los cristianos nuevos son los más lastimados, son los más malheridos por el mal ejemplo de los falsos maestros. Y ahora dice ahí, hermano, en el versículo 3, lo que mencioné, ellos usan la avaricia y hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, hacen mercadería como si fuera un mercado. Transformaron la casa de Dios en un mercado. Jesús usó esa palabra. Jesús usó la palabra también cueva, cueva de ladrones. Y ellos usaban las almas como negocio. Se apoderaban del dinero de la gente que era de la iglesia. ¿Y cómo lo conseguían? Como dice ahí el versículo 3, con palabras fingidas. Esa palabra fingida, la palabra fingida en el idioma griego, como está escrito ahí, es la palabra que nosotros conocemos como plástico. Quiere decir que las palabras de ellos eran como de plástico, eran palabras flexibles, la adaptaban de acuerdo a las personas para sacar ellos un provecho, un beneficio. Esta gente, falsos maestros, estaban todos en enredo. Las mentiras de ellos los metían en un mundo de enredos. Vivían ellos atados, atrapados en un nudo, en el nudo de la mentira. Y muchos hermanos iban siguiendo sus disoluciones. Una de las definiciones de la palabra disolución es locura, porque lo que ellos hacían eran locura, y entonces todo aquello era un mundo de descontrol. Aún los cristianos nuevos que querían comenzar una nueva vida y una vida abundante en Cristo se veían absorbidos por el mal ejemplo de los falsos maestros. Qué cuadro terrible, ¿no? Pero como les dije, esto no es cosa del pasado nada más. En nuestros días también se ve, y en nuestra iglesia también, hermano, puede haber gente así, que tiene debajo de su ropaje dominguero otro estilo de vida, un estilo de vida escondido que Dios no aprueba. Amén. Un estilo de vida que usted y yo no vemos, pero Dios lo ve y Dios lo sabe. Por eso el mensaje de hoy también estamos encendiendo como una alerta, estamos encendiendo como una alarma. Tenemos que tener cuidado porque los falsos maestros y sus doctrinas de error, sus doctrinas enfermas, entraron encubiertamente. Y entre nosotros el error puede entrar encubiertamente. La gente de campo dirían, se traen la mentira debajo del poncho. Y así que tenemos que estar atentos. Mire, hermanos, palabras fingidas, palabras de plástico. Hoy recibí un llamado de un creyente de muchos años, creo yo que como de 25 años. Y en medio de la conversación que estábamos teniendo, de pronto se le escapó unas malas palabras. Y me quedé realmente sorprendido. Unas malas palabras vulgares. Este hombre, él podría ser un predicador en cualquier iglesia. Fue formado para ser un predicador. Pero sin embargo me quedé sorprendido cuando oí de su boca esas malas palabras. Hace no mucho tiempo atrás, quizás unos 3 meses, una persona que estudió conmigo en el seminario, hace como 40 años atrás,
Me llamó por teléfono y no sé si él estaba estacionado en un auto o me estaba hablando mientras estaba manejando. Como sea, alguien se cruzó un camino, casi le tocó el auto, casi se produjo un choque y esa persona que hablaba conmigo se le escapó un insulto muy grosero. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Cómo puede ser que gente que tenga años en la fe todavía digan malas palabras? Hermanos, tenemos que revisar nuestro lenguaje y tenemos que cuidar nuestro Así es, lenguaje, pastor. y la manera que tienen de hablar en el mundo los mundanos no debe ser nuestra manera de hablar. Amén. La Sí, Biblia pastor. dice así, hermanos. Amén. Pablo dice en Efesios 4, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Otra vez, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, cuidemos nuestra manera de hablar. Pablo también escribe que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. No tienen, cuando habla de palabras corrompidas, habla de palabras que huelen mal, que tienen olor a podredumbre. Ese es el lenguaje del mundo. Eso es lo que ellos cantan en sus recitales, en sus canchas de fútbol, en las calles, en las reuniones familiares. Pero nosotros somos hijos de Dios, no tenemos que hablar así, hermano. Así que a cambiar nuestro lenguaje, a corregir nuestro Amén. lenguaje. No deje que se peguen a su vida las malas palabras. Otra vez dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así que, mis hermanos, esta gente, estos falsos maestros, eran cocineros del error, y ellos, hermanos, aparentaban presentar grandes manjares, sin embargo, su comida espiritual era venenosa. Así del mismo modo impresionan los falsos maestros modernos. Siempre parece que van a hablar de un manjar para el alma, sin embargo, sus comidas están condimentadas con veneno. Sus palabras, hermanos, no son verdaderos. Las palabras de ellos, hermanos, son palabras fingidas, son palabras que están cargadas de mentira. Ahora, esa gente, hermano, en el pasado y hoy también, que la historia vuelve a repetirse, ellos pescaban las almas. Ellos, la Biblia habla de la palabra anzuelo. Y ellos, hermanos, usaban una carnada, un cebo, para seducir a las personas. Para que usted tenga una idea de qué estoy hablando, si nosotros hoy en nuestra iglesia usáramos un estilo de música mundano, ese sería el cebo para atraer gente. Si nosotros usáramos solamente una comida con el fin de atraer gente, la comida es buena para que nuestro compañerismo en Cristo, para nuestra vida familiar cristiana, pero si usáramos una comida solamente para atraer gente engañada y hablarle el evangelio, les invitamos a comer, pero nunca les decimos que le vamos a predicar. Entonces ahí usamos la comida como un cebo, como una carnada. Así obraban los falsos maestros. Nosotros no. Si hacemos una comida, hermano, le vamos a decir, mira, ven a compartir una comida con nosotros, pero después va a haber predicación bíblica. Dígale toda la verdad. No lo traiga engañado por una comida. Dígale, va a haber una comida, pero después va a haber predicación. Entonces, hermano, Amén. ahí la comida estaría bien. Pero estos falsos maestros, hermanos, eran gente que la Biblia también le llamaba los apóstatas. Esa palabra quiere decir gente que se desvió de la verdad, gente que se cayó de la verdad. Y hermanos, muchos creían en ellos. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 2 de Segunda Pedro, parece que encontramos dos clases de falsos maestros. Habían algunos que estaban al frente de la iglesia, pero nunca habían creído en Jesucristo como el Salvador. Y después, por otro texto que vamos a revisarlo más al final, parece que algunos de esos falsos maestros sí habían creído en Cristo, pero se desviaron, abandonaron el camino recto. Así que, hermanos, observe cómo dice ahí Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 15. Dice ahí la palabra,
Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El premio de la maldad fue ese predicador negoció su don profético a cambio de dinero. Muchos predicadores hoy no predican por amor a las almas, predican por amor al dinero. Eso no es algo nuevo, ya venía de esos días que Pedro escribió. Pero aquí vio que estaban los falsos maestros, los que se metieron en el camino del Señor para hacer negocios con las almas. Y estaban otros falsos maestros que sí conocían a Cristo, que sí habían creído en el Señor, pero traicionaron la doctrina, negociaron la doctrina y dejaron el camino recto. Hermano, nunca hay que dejar el camino que Cristo nos trazó. Por eso nosotros usamos mucho la expresión de sendas antiguas, y en ese camino y en ese molde tenemos que andar y vivir en las sendas antiguas. Pero nuestro tema de esta noche son enredos. Y dice aquí, quiero leer otra vez el primer versículo que leí, segunda de Pedro 2:19. Mire lo que hacían estos falsos maestros. Segunda de Pedro 2:19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mire, hermano, podemos apuntar lejos y podemos apuntar cerca a nuestra congregación. No hace muchos días tuve una conversación con alguien, solamente no quiero que se haga el detective de andar investigando, pero alguien que vino a nuestra iglesia me comentó que tiene años en la fe, pero no puede dejar de fumar. Tengo 3 casos en nuestra iglesia de eso, no 1, 3 tenemos. Entonces, hay otros hermanos que a escondidas también están tomándose alguna copa de alguna de esas bebidas espirituosas. No me refiero al Gatorade, me refiero a algo alcohólico. Y hermano, no podemos tener esa doble vida. Porque nosotros, el que fuma, el que toma, el que se droga a escondida y después pasa al frente en la iglesia y les dice que Dios nos ama y que somos libres en Cristo y que nacimos de nuevo, y todo eso que dice sale de la boca de alguien que es un esclavo, porque es alguien que ha sido vencido por el pecado, solamente que no lo hemos descubierto en el pecado. Pero el pecado está, pero no lo hemos descubierto. Ahora, hermano, una persona puede engañar a uno y a otro, pero no se puede estar toda la vida engañando. En algún momento lo van a descubrir. Entonces estos falsos maestros, dice el verso 19, le prometían a los nuevos cristianos libertad cuando ellos eran esclavos todavía. En otras palabras, como si le dijeran a los nuevos cristianos, mire que usted no puede tomar alcohol, mire que usted no puede andar en bailes trasnochando de madrugada, mire que usted no puede decir malas palabras, pero todo lo que ellos le decían a los nuevos cristianos que no debían hacer, ellos los hacían. Y ellos eran esclavos, dice la Biblia, esclavos de corrupción. Por eso las almas de esos maestros, de esos líderes, estaba podrida, hermano. Y entonces nosotros tenemos que tener buena salud espiritual. Tenemos que tener nuestra alma en condiciones delante del Señor. Así que todo este capítulo, hermano, es una alerta, es una alarma, es una luz roja que se enciende para advertirnos de que nosotros no tenemos que vivir como ellos en el libertinaje, en la avaricia. Y la Biblia enseña que la avaricia incluye la idolatría. Porque muchos todavía tienen sus santitos. Muchos cristianos andaban detrás de don Santiago Bombori en estos días. Hermanos, en estos cultos a los ídolos, o es Dios o es Baal. Hermano, ahora este domingo que viene, en las radios, diferentes grupos folclóricos, fraternidades, todos se van a Luján a adorar una virgen allá, ¿no? En donde se supone que van a celebrar el culto de la Pachamama, que es hoy, pero el domingo se van a reunir para todas las fraternidades y las comparsas y todos esos grupos folclóricos
y hermanos van a adorar la Virgen de Copacabana, que según ellos está detrás de la Virgen de Luján. Pero esa adoración, usted sabe cómo termina, y si no yo se lo cuento, eso termina en gente alcoholizada, terminan en hechos de violencia y terminan en hechos de inmoralidad. Ahora yo no estoy descubriendo el mundo por decir eso, ¿eh? Así se comportan. Y la gente va decidida a encontrarse con la Virgen, pero se llevan todas sus cajas de cervezas y de vino y todo eso. Ese es el engaño. Y estos maestros que estamos hablando acá en la segunda carta de Pedro eran así. Ellos le decían a los nuevos cristianos que tenían que vivir una vida nueva, pero ellos eran esclavos de la vieja vida. Ellos no Así es, habían pastor. logrado romper las cadenas y entonces todo lo que ellos hacían eran una gran actuación de que eran creyentes, pero eran en realidad gente que estaban enredados, atrapados en un nudo. Hasta aquí, hermanos, ¿cómo está nuestra vida en relación con ellos? ¿Qué tiene nuestra iglesia de diferente a ellos? ¿Hay vivencias en nuestra iglesia que se parecen a estos falsos maestros que tenían una doble vida? ¿O realmente estamos andando bien en el camino del Señor? ¿Se da cuenta por qué este tema de enredos y nudos es una alerta? Es una forma de desplazar la hipocresía de nuestra vida y vivir un cristianismo verdadero. Vivir un Amén, amén. cristianismo Dígalo, verdadero. pastor, dígalo. Aquí está, hermanos. Mire el cuadro de esta gente que vivía en enredos. Mire qué cuadro tan triste. Nótelo conmigo, por favor. Otra vez leemos el versículo 22. Dice así la palabra de Dios, versículo 22. Dice la palabra de Dios, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cuando dice lo del proverbio, porque eso está escrito en Proverbio 26:11, ahí está escrito, el perro que vuelve a su vómito y la puerca que vuelve al cieno. Este pasaje, hermanos, nos habla de perros enfermos y chanchos embarrados. Esa es la traducción. Perros enfermos y chancho embarrado. ¿Por qué el perro vomita? ¿O por qué vomitamos nosotros? Que es un acto desagradable, ¿verdad? A nadie le gusta eso. Pero alguna vez hemos comido algo en mal estado. Aquellos que andan por Celina, por ahí, mire, comimos algo en mal estado. Nos hizo mal. Y decimos, me duele el hígado, y otro, me duelen los intestinos, creo que los riñones, y de pronto se pone a vomitar. Yo no recuerdo, pero quizás como 2 años atrás nos descompusimos con unos pollos, unos cuantos. No quiero torturarlos, hermanos, con el recuerdo, pero fuimos varios los que estuvimos de vómitos y vómitos, y hasta uno de los hermanos nos preocupó que bajó unos cuantos kilos después de eso. Es que comimos un pollo que estaba mal, estaba rico, pero no nos dimos cuenta que estaba mal. Algo pasó en ese pollo. Y entonces, hermano, el vómito se produce cuando algo está en mal estado. Lo que esta gente predicaba estaba en mal estado. Las doctrinas de ellas estaban en mal estado. Las enseñanzas de ellos eran putrefactas, eran dañinas. Los falsos maestros estaban lastimando a los cristianos jóvenes con esas enseñanzas que salían de su corazón hipócrita. Y entonces dice la Biblia, ellos están enfermos, son como el perro que vuelve a su vómito. Ahí está en una escena desagradable. Lo que ellos hacen es desagradable a los ojos de Dios, y lo que ellos hacían eran dañino para los cristianos jóvenes. Dicen, son como la puerca en el cieno, el chancho en el barro. Ese es un cuadro triste porque es un cuadro de suciedad. Un chancho en el barro, un chancho embarrado, es algo que es maloliente, es una figura fea.
Y estos eran los predicadores, hermano. Dios los miraba y Dios les decía, se parecen un perro volviendo al vómito. Dios miraba hacia esos predicadores y le decían, se parecen un chancho en el cieno, en el barro. Qué cuadro tan triste, ¿no? Qué imagen tan deplorable, qué imagen tan repugnante. Un perro volviéndose al vómito y un chancho en el barro. Ahora les voy a contar una breve historia que ustedes después la pueden leer. La historia que les voy a contar está en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, del versículo 6 al 12. Esta es la síntesis de esa historia. Había un mago allí. El nombre de él era Bar Jesús, así se llamaba, Bar Jesús. Hay algunos que siguen a Jesús, pero también van al bar, ¿no? Y no van a comer, van a tomar al bar. Dígalo, pastor, dígalo. Tenemos algunos Bar Jesús con nosotros. Pero también en la Biblia a Bar Jesús se le llama Elimas. Es el otro nombre que usa la Biblia, Elimas. Y Pablo llegó ahí a una isla que se llamaba Pafos. Pablo llegó y estaba predicando la palabra de Dios, y entre sus oyentes muy interesados estaba el procónsul que se llamaba Pablo Sergio. Y Pablo Sergio quería escuchar la palabra de Dios, pero este Elimas o Bar Jesús, cualquiera de los dos nombres, resistía la predicación. Y entonces Pablo lo miró a los ojos a Elimas y le dijo, tú eres lleno de engaño, estás con maldad y eres un hijo del diablo. Así le habló Pablo. Y después le dijo las palabras que yo quiero meditar con ustedes. Le termina diciendo Pablo, después que le dijo, eres lleno de engaño, de maldad, eres un hijo del diablo, él le dijo, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. No cesarás de trastornar los caminos del Señor. Esa palabra trastornar significa dar vuelta a algo. Es como nosotros decimos aquí en las calles, a veces poner algo patas para arriba. Eso es trastornar. Y la verdad de Dios estaba abriendo camino. Pero este mago, influenciado por el diablo, quería trastornar, quería cambiar la verdad, quería impedir que Pablo Sergio, el procónsul, y otros escucharan el mensaje del evangelio. Finalmente Pablo le dijo unas palabras a Elimas y este hombre perdió la vista por unos cuantos días. Cuando el procónsul Pablo Sergio vio eso, él creyó en el Señor junto con otros. Pero ahí hay gente, hermanos, estaba ese Elimas ahí, parecía que era un creyente más, sin embargo era alguien que estaba influenciado por el diablo, que le estaba haciendo de tropiezo a los que querían oír la palabra. ¿Por qué esa historia? Porque a veces con nuestro testimonio, a veces con una doble vida que podemos tener, le vamos a hacer de tropiezo a mucha gente. Y vamos a impedir que mucha gente escuche la palabra y crean la palabra. Así es, porque pastor. Nosotros somos la piedra de tropiezo. Algo así al pasar, Jesús dijo que el que le era de tropiezo a un niño era mejor que se colgara una piedra de molino y se arrojara al mar. Amén. Es decir, el Señor Jesús dijo eso. Si ustedes van a dañar a un niño, van a dañar a un creyente nuevo, una piedra de molino, no recuerdo ahora exactamente, pero imagínelo que es como una circunferencia como de 3 metros así a la redonda. Y si usted se cuelga eso en el pecho y se tira al mar, no va a salir nunca más a flote. Ahora, mire, hermano, ahí estaba Elimas impidiendo. Y a veces en la vida de la iglesia hay gente que parece que es cristiano, pero es tropiezo a otro. Le estamos impidiendo que escuchen la palabra, que crean en la palabra. Enredos es nuestro tema, nudos y enredos. Mucha gente se enreda en la vida y están ahí como prisioneros en ese enredo. Mis hermanos, así, apelando a nuestra memoria, hubo un hombre llamado por Dios que se llamó Sansón. Ese hombre tenía muchas virtudes espirituales y físicas. Sin embargo, su vida fue un completo enredo, desde el principio al fin.
Y usted después puede leer la historia de él en el libro de los Jueces en el Antiguo Testamento, del capítulo 14 al 16, ahí habla la historia de Sansón. Cuando él nació, su nacimiento lo anunció un ángel. Tenemos solamente 3 casos en la historia y en la Biblia. El que anunció el nacimiento por un ángel, Sansón. El Señor Jesucristo, su nacimiento fue anunciado por un ángel que se llamaba Gabriel. Y Juan el Bautista, su nacimiento fue anunciado por un ángel que se llamaba Gabriel. Ahora, estos 3 personas que menciono son personas de privilegio. Y Sansón tuvo esos privilegios. Tuvo un padre santo y una madre santa. Pero sin embargo, él vivió desviado. La vida de Sansón es la vida de un santo infiel. Otra vez, la vida de Sansón es la vida de un santo infiel. Cristo nos salvó, hermano, nos santificó. Amén. Pero a veces somos infieles. Somos como Sansón. Ahora, Sansón era un hombre que le gustaban los juegos, le gustaban los acertijos. En otras palabras, como que estaba enredado en el mundo de los juegos de azar. Pero también le gustaban las mujeres, y era un enamoradizo. A cada rato se enamoraba de alguna. Y se lo pidió a sus padres en el capítulo 14. Vio una mujer en un lugar que se llamaba Tilnab, y él le dijo a los padres: tómenla porque me gusta. Ahora, eso estaba prohibido en la ley de Dios, porque él tenía que buscar como esposa a una mujer judía, y él buscó una que no era. Y luego, como él era nazareo, por eso él estaba apartado para Dios, y él no podía acercarse a muerto, él no podía tomar vino ni tomar sidra. Y ahora él iba en el camino y se encontró con un león joven, pero como él tenía mucha fuerza, dice la Biblia, lo despedazó. Y luego las abejas hicieron ahí un panal en el cuerpo muerto del león, y él usó eso como un juego de azar. Usó que el poderoso que estaba ahí con dulzura, hizo unas adivinanzas por ahí. Y después que hizo esas cosas, él volvió en el camino, dice la Biblia, a encontrarse con el león. Y él no podía acercarse ni a persona ni a animal muerto. Otra vez, él no podía acercarse ni a persona ni a animal muerto, porque él era un nazareo apartado para Dios. Ahora, hermanos, cuando lo vemos a Sansón regresando junto al león muerto, esa figura nos refleja a los cristianos de nuestros días, que se vuelven atrás en el camino a encontrarse con el león. La Biblia dice que Satanás es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Por Así si es, alguien pastor. no conoce el pasaje, eso está escrito en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Ahí dice: porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Un creyente, hermanos, en nuestra iglesia o en cualquier congregación, si anda fumando, anda volviendo atrás en el camino a encontrarse con el león. Si anda tomando vino, cerveza, whisky, Singani, lo que sea, está volviendo en el camino atrás a encontrarse con el león. Y el león, hermano, que es el diablo, anda buscando a quien devorar. Por eso hay muchos cristianos que están hechos pedazos, sus vidas están hechos pedazos, sus vidas son una verdadera ruina, porque se han vuelto atrás en la fe, han dejado el camino recto, como decía aquí el versículo 15, y han vuelto, hermano, a convivir con el diablo, y ahora su estado postrero es peor que el primero. Es peor que cuando llegaron al Señor. Y hermanos, el alcohol alejó gente de nuestra iglesia. Otra vez, hermano, el alcohol alejó gente de nuestra iglesia, y el alcohol va a alejar a otros más en algún tiempo. Porque hay gente que se quiere volver atrás en el camino y usan toda clase de excusas, de argumentos
que a nosotros nos pueden engañar, pero a Dios no lo pueden engañar, hermano. Y Amén. yo digo en esta noche, quizás los vecinos me van a venir a golpear la puerta, pero levanto la voz y digo, no tomen el nombre de Dios en vano. Otra vez, hermano, no Amén, tomen pastor. el nombre de Dios en vano. Si Amén, van a amén, servir amén. al Señor, hermano, aléjense del pecado. La Biblia usa también la palabra iniquidad. Aléjese de toda iniquidad. Esos falsos maestros estaban promoviendo sus doctrinas de libertinaje, de avaricia, estaban haciendo alarde de su vida nocturna, de su vida de copas. Y para que usted vea de qué estoy hablando, ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 14, ponga la mirada ahí, hermano, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14, mire lo que hacía esta gente, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seduce a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Si vas a tomar el nombre de Dios en vano, el juicio, la maldición de Dios va a caer sobre ti. En otras palabras, levanto mi voz y digo, ponte en serio con el Señor, ponte en serio. No juegues a la iglesia, no juegues al cristiano. Déjase de hacerte el alcohólico moderado o el fumador moderado. De una vez, hermano, como se dice en Bolivia, de una vez, deja todo ese mal camino y ven y camina con Cristo. Y camina con el Señor. Toma en serio el camino del Señor. Dice estos que eran unos degenerados, tenían sus ojos llenos de adulterio. Como que cada vez que una mujer llegaba a la iglesia, ellos ya la veían como una candidata a adulterar. Eran inmorales y era gente que estaba al frente. Qué desastre, ¿verdad? Un desastre. Pero la historia vuelve a repetirse y eso pasa en nuestros días. Y nosotros somos una iglesia y esto puede pasar entre nosotros. Por eso estamos encendiendo la alarma, la luz roja. No tenemos que hacernos los distraídos, hermano. Tenemos que estar atentos porque está en juego la salud de nuestras almas y está en juego nuestra comunión con Dios. Amén. Ahora ya me voy a hablar ahí de Sansón. Y usted sabe cuál fue el final de tanto coquetear con el pecado, con una mujer y otra mujer. Al final encontró una de nombre Dalila. Y esta fue la que lo entregó a los enemigos. O sea, cobró plata para entregarlo a él. Y usted sabe que un edificio se cayó encima de él y lo mató aplastado. Es cierto que murieron muchos filisteos. De esa gente les voy a hablar el domingo. Pero el edificio cayó sobre Sansón y esa también es la figura de que tarde o temprano el pecado nos va a aplastar a nosotros. Otra vez, hermano, si no dejamos de pecar a escondida, tarde o temprano el pecado nos va a aplastar a nosotros, como ese edificio aplastó a Sansón. La Biblia habla sobre un hombre que se llamaba Giesi. En 2 de Reyes, capítulo 5, solamente menciono eso. 2 de Reyes, capítulo 5, Giesi era el siervo del profeta Eliseo. ¿Recuerdan ustedes que apareció aquel general sirio que se llamaba Naamán, que fue curado de una lepra? Y entonces Eliseo solamente le dio la indicación al general, zambúllete ahí 7 veces en el río Jordán, y se metió adentro Eliseo, no le dio más instrucción. El general finalmente, después de enojarse un poco, accedió, se zambulló en las aguas, se curó de su lepra. La piel quedó como la de un niño. Pero como el predicador no agarró nada, porque el predicador ese no andaba al negocio, ese estaba recto, ese estaba parado en las sendas antiguas. Y ese entonces el siervo no quiso perder la oportunidad y corrió detrás del general y le hizo una historia, le fabricó una historia que habían llegado ahí unos muchachos y que el amo le pedía vestido y le dieron ahí unos lingotes de plata y vestido nuevo y todo eso. Y entonces Eliseo le dijo a su siervo Giesi, le dice, ¿de dónde vienes? Y este estaba en un enredo. Giesi estaba en un enredo, hermano. Y le miente a Eliseo y le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y entonces Eliseo, el predicador, le dijo, allí donde tú estabas también estaba mi corazón.
Dice, este no es tiempo de tomar oro ni plata. Y le dice ahí que la plata perezca contigo, y la lepra de Naamán se pegó en el cuerpo de Eliseo. Así es, Hermano, el que pastor. anda en enredos, anda en mentira. Si usted anda en mentiras, usted está en peligro. Si usted anda en mentiras, si es practicante de la mentira, su vida está en peligro, más allá de que está en un enredo, ¿no? Está en un enredo. Así que, hermanos, también la Biblia habla de Demas, aquel predicador del equipo de Pablo, el apóstol. ¿Se acuerdan? Segunda de Timoteo 4:10, Pablo dijo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Se metió en un enredo, dejó los púlpitos, dejó la Biblia, dejó la vida espiritual, dejó el camino del Señor y se fue al mundo y se perdió en las tinieblas. Hermanos, mucha gente empieza a mirar el mundo y el mundo lo seduce, el mundo lo atrapa. Y hermanos, después finalmente se pierden en el mundo. Por eso no los vemos en la iglesia algunos. No Así es, aparecen pastor. en la iglesia. Y yo les voy a decir esto en esta noche. Si usted, para los que no vienen a la iglesia o vienen cada tanto, yo les digo esto. Si ustedes no tienen fe suficiente para venir los domingos a la iglesia, no creo que tengan fe para llegar al cielo. ¿Mm? Así es, Si usted no pastor. tiene fe suficiente que lo traiga los domingos a la iglesia, es muy posible que usted no tenga fe suficiente para llegar al cielo. En otras palabras, estoy diciendo, mírese en el espejo, no sea cosa que esté atrapado en un enredo. Vamos a Dígalo, terminar dígalo, ahora, pastor. hermano, leyendo segunda de Timoteo capítulo 2. Aunque este tema tiene mucho más tela para cortar, ¿no? Pero necesitamos terminar. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículos 3 y 4. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Mientras vamos en esa búsqueda, no puedo desprenderme de esa imagen grotesca, cruel, de un perro volviendo a su vómito y de una puerca o un chancho volviendo al barro. Qué triste esa figura, y que eso sea realidad en la vida de muchos cristianos que son como perro ahí enredado en el vómito y como chancho enredado en el barro. No debe suceder eso, hermano. No debe pasar eso a un hijo de Dios. Pero Amén. ve aquí en el final, segunda de Timoteo capítulo 2 y el versículo 3. Dice la palabra, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahí está nuestra palabra, ¿la vio? Amén. Otra vez, versículo 3, versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién Amén. lo tomó por soldado? Cristo. Somos soldados de Cristo. Mire, hermano, un soldado no se enreda en los negocios de la vida, no se enreda en la vida social o civil, porque él tiene una función para cumplir. Es un soldado de la Amén. nación. Nosotros somos soldados de Cristo. Y entonces, hermano, dice que un soldado de Cristo debe militar sin enredarse en los negocios de la vida. Vamos a escuchar Amén. muchas propuestas de la vida, de una vida más favorable, de una vida más beneficiosa, de un porvenir o de un futuro maravilloso, pero yo soy soldado, no me puedo enredar en las Amén. cosas de la vida. Amén. Ayer mismo en un encuentro con una doctora me estaba ahí ofreciendo un cargo en la política. Eso no es lo mío. Yo soy un predicador, yo no me voy a enredar en los negocios de la vida. Hermano, este soldado que habla Pablo es un soldado en servicio activo. Y usted y yo como creyentes, como soldados de Cristo, estamos en servicio activo. Ese servicio no es Amén. solamente el que ensayamos los domingos. Todos los días tenemos que ser soldados de Cristo. Todos los días, Así es, como el pastor. soldado, tenemos que tener esa vestimenta que nos distingue.
hace muchos años atrás, como 25 años atrás, 20 años atrás, aquí en la Argentina, estaba el servicio militar, le llamaban la colimba, y usted subía a un colectivo y encontraba a todos los soldados, o los soldaditos, como le decían, porque eran chicos de 18 a 20 años, que hacían su servicio militar, ¿eh? Y entonces era muy común ver a gente con las vestimentas de soldado haciendo un servicio militar. Sin embargo, en cuanto a los cristianos, los soldados no se los ve por muchos lados, no se los encuentra fácilmente, ¿eh? Hoy estamos viviendo días de soldados que están a escondidas, que su voz no se escucha, que no Así están es, diciendo pastor. lo que son soldados de Cristo, que están sirviendo a Cristo. Dice ahí el texto que el soldado no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cristo nos salvó y ahora nos llamó para ser servidor como soldados. Tenemos que vivir a esa altura, hermano, y eso requiere de esfuerzo, de sacrificio, de entrega de nuestra parte. Ahora, Amén. hermano, enredos, enredos. Nosotros no podemos tener nuestra vida enredada, necesitamos estar libres, ¿eh? Nosotros necesitamos estar libres, hermanos, para dedicarnos a nuestra principal obligación, para dedicarnos a nuestra principal misión, que es la de predicar el evangelio. Si nosotros no Amén. predicamos el evangelio a otras personas, es muy posible que estemos atrapados en un enredo. Nuestra lengua está enredada. Nuestra lengua, se le hizo un nudo la lengua. Cuando una persona vive en un estado de tensión o de angustia, no sé, una noticia grave acerca de un familiar, alguien que es víctima de un asalto o de un accidente, cosas que nos ha pasado, y nos quedamos mudos. Dice, no pude hablar, se me hizo un nudo en la lengua. Y hoy hay muchos cristianos que tienen sus lenguas anudadas, tienen sus lenguas enredadas. Hay que desatar esa lengua, hay que desatar ese nudo y hay que hablar de Cristo, mis hermanos. Hay que hablar Amén. de Cristo, porque no somos falsos maestros, no somos falsos profetas, somos promotores de la verdad de Dios, de que hay salvación eterna en Jesucristo. Termino Amén. diciendo esto, hermano. Necesitamos tomar decisiones correctas o nuestras vidas van a estar desmoronadas. Necesitamos tomar decisiones correctas o nuestra vida van a estar desmoronada. Una atención final, por favor. El mundo, hermano, no es un socio legal para nosotros. El mundo no es un socio legal. El mundo, hermano, es un socio prohibido para el cristiano. El cristiano tiene que vivir lejos de la mundanalidad, lejos de los pecados del mundo. Por eso Santiago escribe en su carta capítulo 4 y el versículo 4 que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amén. Y una persona que está enemistada con Dios es una persona que está en enredo, es una persona que está atrapada en un nudo. Mucha gente usa excusas para decir, no estoy en la iglesia, no vengo a la iglesia por tal o cual cosa, pero la verdad de la milanesa, dirían las cocineras, es que su vida está en un enredo. Usted no viene a la iglesia porque está atrapado en un enredo. No es porque no tiene tiempo, no es porque tiene mucho trabajo, no es porque no tiene plata para el colectivo, no viene a la iglesia porque está atrapado en un enredo, un nudo que tiene que pedirle a Dios que le ayude a desatar. La amistad con el mundo, dice Santiago, es enemistad con Dios. Mucha gente hoy está peleada con Dios y aún de los nuestros mismos, hermanos, porque están en enredos. Y el último texto que cito para terminar es primera de Timoteo 5:22, que dice en la parte final, dice, no impongas con ligerezas las manos a nadie. Dice allí, hermanos, dice que no seas parte de la mentira, consérvate puro. Amén. Entonces, ahí está bien cerquita, hermanos. Es primera de Timoteo 5:22, una hoja antes, mírelo ahí. Primera Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno,
ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esas dos frases, hermano, para que usted y yo no seamos cómplices de un enredo, no le ande cubriendo los pecados a nadie, no le ande tapando los pecados a nadie. Dice ahí el texto, no participes en pecados ajenos. Es un amigo, es un vecino, es un familiar, es un hermano de la iglesia, no importa, no participes en pecados ajenos. Y el último llamado, como a modo de bandera para levantarla, dice, consérvate puro, dice el texto. Consérvate puro. En otras palabras, consérvate puro es todo lo opuesto a andar en un enredo. Consérvate puro es un camino y el camino de enfrente es de enredos, enredos y nudos. Si usted está pasando por algo así en su vida, pues ni bien terminamos nuestra reunión, vaya a un lugar ahí, doble sus rodillas, hable con Dios y que Él le libere de sus enredos. Búsquelo con corazón sincero y dígale: Dios, hace tiempo, meses, años, no sé cuánto que estoy atrapado en este enredo. Ayúdame en esta noche, porque no quiero terminar mal. No quiero ser ese perro volviendo al vómito, ni quiero ser el chancho volviendo al barro. Ayúdame, porque me avergüenza esa imagen, esa figura de inmundicia. Pero necesito tu ayuda, Dios. Libérame de este enredo. Desata ese nudo de mi vida y ayúdame a vivir como un hijo libre en Cristo. Amén. Hasta aquí nomás, hermanos. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga sus vidas en esta noche.